Bienvenidos. Ayer estuvimos hablando de capas, hoy vamos a seguir hablando de capas. Vamos a tratar de ir un poquito más allá. Ayer estuvimos hablando un poco de cuáles son, cómo funcionan. Hoy vamos a tratar de hablar de... Vamos a empezar hablando de por qué existen. Para eso vamos a contar una historia un poquito personal. Nosotros dos, cuando arrancamos, los dos tuvimos muchos problemas con el tema de entender y asimilar la cuestión de qué carajo es el sistema de capas. Porque, ¿qué pasaba? Uno por ahí va, lo aprende, como ayer, ok, esto necesita tal, contaron y demás, y después durante 2 meses no vuelvo a encontrarme en un escenario, y cuando lo vuelvo a ver, me olvidé completamente, porque es algo completamente abstracto, es algo a lo que yo no tengo manera de asimilar ese tema, porque no tengo manera de llevarlo a algo más terrenal o que yo le pueda dar cierto sentido. Por eso es que de alguna manera ayer intentamos hacer una analogía con el tema del pintor y demás, como para tratar de crear un anclaje mental que diga, ok, esto era, yo me acuerdo del pintor y con eso armar algo, y hoy vamos a estar tratando de explicarles que fue cuando nosotros, de alguna manera, descubrimos que existía una razón para que las capas estén y para que estén exactamente en ese orden. Fue como un momento de iluminación donde uno dice, ah, ok, ahora lo puedo entender, puedo comprender que hay una razón para esto, entiendo cuál es y a partir de ahí lo comprendo mucho mejor y lo asimilo. Y a partir de ahí fue que empezamos a decir, ok, ya podemos implementar nuestro sistema de capas y saber de qué estamos hablando y ya no de andar dependiendo de ciertas reglas mnemotécnicas. Porque hay un secreto, que es que justamente existe una razón para estas 7 capas y existe una razón para que estén en ese orden. ¿Cuál es la razón? Está pensado el sistema para que cuando nosotros nos encontramos con una situación de juego que incluye interacción de efectos continuos, lleguemos a un resultado lógico. Lo que intenta el juego es armar la estructura de reglas para llegar a un resultado lógico. Entonces, justamente lo que decíamos antes, si conocemos las razones, lo que nosotros pretendemos que ustedes se vayan de acá es pudiendo decir, ok, yo comprendí todo esto y no necesito andar haciendo coco, teti, cake, cap y terribles cantidades de reglas mnemotécnicas que si una vez que te lo estudias, no hay manera de seguirlo. Entonces, todos recordamos el orden, ¿sí? Lo vimos ayer. Capa 0, arrancamos con el lienzo, las características iniciales de la carta, tal cual fueron impresas o cómo se creó el token. Y después vamos, capa 1 copia, control, texto, tipo, color, habilidades, fuerza y resistencia y todas las subcapas de la capa 7. Ahora, ¿por qué en ese orden? Como decía Federico, la pregunta es ¿por qué en ese orden? Existe un orden y existe una razón lógica en por qué las capas están planteadas en ese orden. Si tenemos en cuenta que la mayoría de las cartas que crean efectos continuos agregan o quitan habilidades o modifican la fuerza y resistencia, también tenemos que tener en cuenta que muchos de esos efectos son condicionales. Un ejemplo muy claro que tenemos de esto es el honor de los puros. Dice, las criaturas blancas que controlas obtienen +1/+1. ¿Esto qué quiere decir? Primero tengo que saber qué criaturas controlo y qué criaturas son blancas, ¿sí? No tendría mucho sentido que le dé el bonus +1/+1 si tengo en juego un Darkest Tower. Es decir, acá tenemos un indicio de por qué, por ejemplo, color viene antes de fuerza y resistencia. En realidad, bueno, debemos definir algunas características antes que otras. En realidad, lo que sabemos es que siempre fuerza y resistencia va al final. Ahora vamos a ver un ejemplo de cada una de las capas. Capa número 1, copia. Capa número 2, las criaturas que controlas obtienen +1/+1. Capa número 3, bueno, en realidad este lo pusimos por texto, pero piénsenlo por el texto del slider. Tipo, capa número 4. Las criaturas blancas que controlas obtienen +1/+1. Las criaturas que tienen volar obtienen +1/+1. Ahí tenemos un ejemplo de por qué hay 6 capas que sí o sí tienen que venir antes de fuerza y resistencia. Necesitamos definir todas estas características para saber si vamos a adicionar o no, o quitar, de hecho, fuerza o resistencia. Ahora, sabemos que fuerza y resistencia es la última capa. ¿Cómo definimos la sexta capa? ¿Cuál sabemos que va antes de fuerza y resistencia? El ejemplo es este ejemplo que usamos mucho ayer, que es vientos favorables. Las criaturas que controlas con la habilidad de volar
obtienen +1/+1. Esta carta es la razón por la cual la capa número 6 es habilidades y la capa número 7 es fuerza y resistencia. Bien. Color y habilidades. ¿Por qué? Digamos, la idea es, ¿por qué necesitamos conocer el color de los objetos antes de modificar sus habilidades? Porque tenemos un montón de cartas como estas. La sierpemaraña rugiente que nos dice, las criaturas verdes tienen la habilidad de intimidar. Eso significa que cuando yo llegue a la capa en la cual quiera decir a qué objetos les voy a dar intimidar, ya necesito saber previamente cuáles son verdes. Lo mismo con el deslizador, que dice las multicolor tienen la habilidad de volar. La misma idea, yo necesito saber cuáles son multicolor antes de modificarle sus habilidades para darle volar. Entonces yo necesito conocer primero el color de los objetos para luego modificar, agregar o quitar sus habilidades. ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea? Digamos, ¿por qué estamos yendo hacia atrás? Entonces, ponemos la capa 5 justo antes de la de habilidades. Bien, tipo y color. Tenemos Darkest Tower, que dice, todas las criaturas son negras. ¿Qué es lo que tenemos que definir inmediatamente antes que eso? Exactamente, vamos entendiendo. Tenemos dos ejemplos, opalescencia y mutable. Ya entendieron la dinámica de las presentaciones. ¿Se ganó el caramelo? Se lo ganó. ¿Quién fue? ¡Vamos! Primer caramelo. Ese lo robó, no estaba pensado. No había caramelo. No había caramelo. Opalescencia y mutable. Estos son dos ejemplos nada más que definen, ok, qué criaturas, qué cartas son, qué objetos son criatura, y después puedo aplicar el efecto de Darkest Tower. ¿Qué viene? Tiki. Texto y tipo. Tenemos una Oberon Tom, ¿sí? Y jugamos una Blood Moon. Todos sabemos más o menos qué va a pasar, ¿sí? La Oberon Tom se va a convertir en una montaña que va a generar mana rojo. Ahora, si nosotros tenemos esta carta, que es la que cambiaba el texto de los permanentes, y le decimos que modifique a la Blood Moon las instancias de la palabra montaña por isla, ¿qué es lo que nosotros queremos que suceda cuando cambiemos el tipo de la Oberon Tom? Queremos que se convierta en isla. Para eso necesitamos cambiar el texto de la Blood Moon antes de cambiar el tipo. Entonces, en capa 3 vamos a sobreescribir la Blood Moon diciendo las tierras no básicas son islas, y en capa 4 la Oberon Tom se va a poder convertir en una isla. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez más va a venir capa 3, texto, antes de capa 4, tipo. Bien, control y texto. En realidad este orden existe por una carta muy particular, que es una carta que no es muy querida, a menos que usted sea Federico Donner, que es el Volrat Shifter. Lo que dice Volrat es, siempre que la carta del tope de tu cementerio sea una carta de criatura, Volrat Shifter tiene todo el texto de esa carta, no importa el resto. Bien, ¿qué es lo que nosotros queremos que suceda acá? Nosotros queremos que Volrat copie o tenga el texto de la carta del cementerio del jugador que la controla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Mi oponente tiene un Volrat Shifter y yo le juego un control mental. ¿Qué texto queremos que tenga? ¿El de su cementerio o el del mío? Lógicamente, ¿cuál debería tener? Debería tener el nuestro, porque lo estoy controlando yo. Entonces, para que eso suceda, tenemos que chequear control antes que texto. ¿Se entiende? Joya. Control. Y la última. Copia y control. También, en copia y control, para definir cuál va a ir antes que otra, tenemos una carta que es la que nos va a decir. Vamos a imaginar un escenario donde nuestro oponente tiene 2 Glory Seeker, ¿sí? Y nosotros le controlamos uno con un control mental. Ese con Glory Seeker sabemos que va a venir para nuestro lado de la mesa. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, después de eso, vamos a jugar un Copy Enchantment, que es un clon de encantamientos. O sea, que dice que mientras está entrando un juego, podemos elegir un encantamiento y entonces Copy Enchantment entra como una copia de ese encantamiento. Si nosotros le queremos robar el otro Glory Seeker, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar Copy Enchantment copiando el control mental que nosotros jugamos antes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tratar de anexarlo al Glory Seeker. Nosotros, si queremos ganar el control de ese Glory Seeker, necesitamos primero aplicar el efecto de copia
para convertir el copy enchantment en un control mental y después ir a la capa 2 de control para que ahora sí, eso que ya es un control mental, me dé el control de Glory Seeker. Pues si fuese al revés, si yo aplico primero control, el juego que ve un control mental me da un Glory Seeker y ve un copy enchantment que no hace nada. Porque todavía no le pegué la mano de pintura que lo convierte en un control mental. Entonces, primero aplicamos el efecto de copia y después le robamos en la capa 2 el Glory Seeker a nuestro oponente. ¿Se entiende cómo es la idea de esto? Bien. Genial. Entonces, copia va a venir acá. Y esa es la idea de por qué es que, digamos, la idea que armamos fue tratar de decir en un ejemplo, o dar un par de ejemplos por cada capa, ok, ¿por qué es que tienes este orden? Entonces, en cada capa o en cada par de capas siempre podemos encontrar una carta que nos diga A viene antes de B. Y esperemos que esto les sirva de alguna manera como para tratar de comprender un poquito más de dónde viene todo este sistema de capas tan raro. Y, por último, acá arriba les vamos a dejar unos tokens para que cuando termine la charla ustedes pueden pasar a buscar, uno por cabeza, donde están detalladas justamente estas 7 capas y un ejemplo de una carta que hace que una capa venga antes que la otra. Cosa que cuando de acá 3 meses, 6 meses, un año, ustedes se acuerdan que alguna vez fueron a una charla al respecto, pero ya no tienen la menor idea de cómo era esto, puedan ir al token y decir, ah, claro, estaba esta, entonces poder interiorizar y decir, claro, sí, siempre copia viene antes de texto. Perdón, antes de control. Bien, ya ven que hay que revisar los tokens. Copia viene siempre antes de control. Así que después acuérdense, pasen y agarren su token, son gratis, disfruten. Bien, esto lo vimos ayer, pero lo vamos a ver brevísimamente hoy, de nuevo. Dependencia, recordemos de qué estamos hablando. Si existe dependencia, aplicamos esta por sobre el orden de llegada. ¿Se acuerdan que habíamos explicado cómo se aplicaba timestamp y que en general aplicábamos timestamp? Ok, dependencia es la excepción a eso. ¿Qué significa que un efecto dependa del otro? Significa que se aplican en la misma capa, ambos son CDA o ninguno es CDA. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto ayer de qué es una CDA? Y hay 3 casos. Aplicar uno altera la existencia del otro efecto. Aplicar uno altera sobre qué objeto aplica el otro efecto. Y aplicar uno altera la manera en que este va a modificar un objeto. Vamos a ver muy rápidamente de vuelta los 3 casos para los que no lo vieron ayer. Lord of Atlantis y humildad. ¿Se acuerdan qué es lo que pasaba acá? Si aplicábamos Lord of Atlantis primero, cuando humildad chequeaba, los merfolks tenían +1/+1 y cruzar islas. Y si aplicábamos humildad, Lord of Atlantis no aplicaba. Es decir, dependía uno del otro. ¿Estamos? ¿Todos se acuerdan de este ejemplo porque lo discutimos un montón? No lo vamos a discutir de vuelta entero. ¿Sí? La segunda también debería ser criatura, bla, 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 bla. ¿Se acuerdan de este ejemplo? ¿Quedó todo claro? Listo. Muy bien. Perfecto. Seguimos. Anduvo mejor de lo que esperábamos. Muy bien. Bueno. Ahora, ayer entonces hablamos. Sí, dale. El caso cuando tenemos dependencia circular. Si tenemos dependencias donde A depende de B, B depende de C y C depende de A, lo que hacemos es no aplicamos dependencia, aplicamos solo orden de llegada. No conozco ningún ejemplo, debe existir, pero yo no conozco ninguno. Ayer entonces hablamos que cómo era la dependencia, cuándo existía dependencia y llegamos a mencionar un poco que, ok, si un objeto, digamos, si un efecto depende del otro, ¿qué hacemos? Aplicamos primero aquel del cual se dependía y después el dependiente. Bueno, vamos a tratar de aplicar esto a casos reales y de a poco ir subiendo la complejidad de los ejemplos. Tenemos un conversion que tiene un upkeep que mucho no nos importa, pero que dice que todas las montañas son llanuras. Y una Blood Moon que dice que las tierras no básicas son montañas. Entre estos dos efectos, ¿quién diría que hay dependencia? No, tengo una pregunta en el tema ese de mover la que depende. Suponete que yo tengo 5 efectos. Sí. Y el quinto depende del primero. ¿Paso el quinto al primero o el primero al cuarto? Ahora lo vamos a ver bien, pero la idea es, si el quinto depende del primero, sacamos el quinto del lugar en el que está y lo ponemos justo después del primero. El quinto hace que se mueva. Claro. Ni más ni menos. ¿Quién? A ver. El primero depende del otro. Bien.
Perfecto. La respuesta lógica sería que Conversion depende de Blood Moon. Entonces, supongamos que lo jugamos Conversion, jugamos Blood Moon y tenemos una Volcanic Island. ¿Qué va a hacer esa Volcanic Island? Bien. No. Llamativamente no. Porque la dependencia, creo que ahí viene, no se hace en el vacío. No vemos si hay dependencia o no entre los efectos en el vacío. Supongamos, si yo no tengo ninguna tierra, no me va a cambiar nada porque no voy a aplicar ningún efecto a ningún objeto. Y si yo tengo una Volcanic Island, tampoco va a cambiar sobre qué objeto se aplica, porque la Volcanic Island ya era montaña. Entonces, Conversion, desde el primer momento, iba a querer aplicar a la Volcanic Island. Entonces, aplicar antes Blood Moon no va a hacer que ahora Conversion empiece a aplicar sobre ella. ¿Se entiende? Entonces. No, a ver, ahí no hay caso, porque vos la vas a convertir en llanura, pero sigue siendo una tierra no básica. Claro, después no querés convertir en montaña de vuelta. No. Porque los efectos, nosotros los aplicamos o en orden de llegada o en dependencia, pero así igual que los efectos de reemplazo, una vez que los aplicamos una vez, no vuelve después a aplicar. Pero en este ejemplo, Sí. tenemos estas tres cartas. Sí. Y además hay una Hollow Fountain. Hay una Hollow Fountain o una Overgrown Tomb, por ejemplo. Sí, se va a llevar todos los caramelos, vení. Más caramelo. Dale la bolsa. Ahí sí va a haber dependencia, porque ahí sí va a haber un objeto que empiece a aplicar por el efecto de la Blood Moon si yo lo aplico primero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar con la Volcanic y con la Overgrown Tomb? Ya no viera. Ah, apareció el caramelo, ya te lo llevaste. No, va. ¿Qué va a pasar con la Volcanic y con la Overgrown Tomb? Vamos, un caramelo más. Total, tenemos varios. Una, levanten la mano. ¿Eh? Muy bien. Van a ser las dos llanuras. Y lo importante es, las dos van a ser llanuras. Porque una vez que yo distingo que hay dependencia, esa dependencia, si bien aparece debido a la Overgrown Tomb, después lo aplico a todos los objetos por igual. Yo defino la dependencia en esa capa, muevo el efecto, ¿sí? Como lo vimos recién, el orden de ellos, y lo aplico, como viene. ¿Sí? Si hay dependencia, aplico a todos los objetos. Sí. Una pregunta, si después de eso, por ejemplo, pasa en el Pokémon, se necesita de todas las tierras. Y se vuelve a jugar una Dual Roja. Vuelve a pasar lo mismo. Siempre el análisis lo hago en cada momento. Yo juego Armageddon, saco todas las tierras y juego otra Volcanic. Yo cuando hago el análisis de dependencia, vuelvo a aplicar por orden de llegada. Joven. Estamos. Bueno, vamos con otros ejemplos de dependencia aplicada. Tenemos una Overground Tomb, jugamos un Conversion, después del Conversion jugamos un Spreading Seas, encantando la Overground Tomb y diciendo esto es una isla. Después jugamos una Blood Moon. ¿Hay un caramelo acá? Una vez más. ¿Cómo adivinaste? Bien. Si este es el orden de llegada que tenemos, ¿alguien me puede decir cuáles son las características de la Overground Tomb? Tienen que analizar si hay dependencia acá o no. No es fácil, muchachos, se va poniendo cada vez más complicado. Ahí, ¿se animó? El Urban se animó. Dale, Vos ya dale, tenés muchos caramelos. Dale una chance al Urban. Yo soy la llanura. Llanura total. Bien. ¿Por qué negro sería una llanura? A ver. Si primero aplicamos... Perdón. Tenemos esto encantando la Overground Tomb, diciendo que es una isla. Si aplicamos por orden de llegada sería... No habría efecto, isla, montaña. ¿Entendemos? Ahora, en ese caso, no aplica Conversion. Si Conversion depende de Blood Moon, el orden sería, la movemos y sería isla, montaña, llanura. A ver cuáles son las características. Y eso es lo que decíamos antes, lo que vos preguntabas. ¿Qué pasa cuando tengo varios efectos?
se mueve de alguna manera, inmediatamente. agarramos al que era al que dependía de otro, lo sacamos de donde está y lo ponemos justo después de aquel del que depende. Los demás mantienen su orden de llegada, porque el Sprint Sys no depende de ninguno, ni de la Blood Moon ni del Conversion, no le interesa si es montaña, si es isla, si es llanura, nada. Entonces va a quedar en su lugar. El orden relativo de los demás efectos queda en el lugar donde está. Y lo que hacemos es, aquel dependiente lo sacamos de donde está y lo ponemos después de aquel del que depende. Caramelo entonces. Llanura. Ahora, si invertimos el orden de llegada de estos objetos y decimos, primero jugamos el Conversion, después jugamos el Blood Moon y por último jugamos el Spread and Seize encantándolo y diciendo que es una isla. Es una isla. Es una isla. ¡Qué muchacho que responde rápido! De vuelta, invertimos el orden relativo de llegada de estos dos objetos, pasamos de estos dos efectos, pasamos el efecto. Claro. Pero el Spread and Seize mantiene su orden relativo y sigue aplicando por timestamp respecto de los demás. Exactamente. Wiki. Isla. Muy bien. Wiki. Bien. Otro tema que suele generar algunos problemas son los efectos de copia. ¿Sí? Habíamos hablado en capa 1, que ahí es donde se aplican todos los efectos de copia. Hay algunos efectos de... No sé, cuando nosotros jugamos clon, todos sabemos lo que hace, más o menos, jugamos 250 millones de veces el clon en nuestras vidas. Ahora, hay algunos clones muy particulares que generan modificaciones o excepciones al proceso de copia. Algunos efectos hacen que la criatura, además, o el objeto, como parte del efecto de copia, gane una habilidad. Por ejemplo, Evil Twin, que dice, se convierte en una copia de una criatura y gana la habilidad de 2 maná, girás y destruís una criatura con el mismo nombre que esta. ¿Sí? O sea, le agrega una habilidad. Hay otros efectos que no copian una determinada característica. Ejemplo es el Quicksilver Gargantúa, que dice, se convierte en una copia, salvo que sigue siendo 7-7. O sea, mantengo la fuerza y la resistencia que tenía el clon originalmente. Y hay efectos que, por ejemplo, modifican una determinada característica. El Sakashima Student dice, se convierte en una copia, pero es ninja además de sus otros tipos de criatura. Y hay algunos que hacen, como el Visir, que está ahora en estándar, varios de estos efectos al mismo tiempo. Porque el Visir, cuando lo embalsamamos, ¿qué lo hace? Le saca el coste de maná, lo convierte en blanco y le agrega un zombie además de sus otros tipos. O sea que cambia la característica de color, le agrega un tipo y además le saca el coste de maná. ¿Sí? Entonces, sí. ¿Qué es lo importante? Sí. Sí, hay otros que mantienen nombre, hay algunos que le mantienen el color, como el Besuban Doppelganger. Enlazado, otro que lo dice, no es legendario. Hay un montón de efectos que modifican, pero todos son o retienen algo, o modifican una característica, o le agregan una habilidad. Muchachos, lo que es lo importante de entender y que en general genera cierta resistencia en nuestras cabezas es entender que todas estas modificaciones de las que venimos hablando, es ninja, es legendario, mantiene el nombre, todas estas modificaciones son parte del efecto de copia y por ende todas aplican en capa 1. Aunque yo esté modificando el color del objeto o manteniendo el color o diciendo se convierte en una copia pero es verde, no lo convierto en verde en capa 5. Lo convierto en verde en capa 1 porque es parte del efecto de copia. ¿Sí? Entonces, al hacerlo en capa 1, eso también se convierte, todas estas modificaciones, en valores copiables. De tal manera que si yo después lo copio de nuevo con otro, va a haber estas modificaciones. ¿Sí? Y el último, que después vamos a ver un par de ejemplos, es si yo voy a modificar o mantener alguna característica que ese clon, que esa criatura estoy clonando, tiene una CDA que la define, no voy a copiar la CDA. Esto, acuérdenselo, y ahora después vamos a ver un par de ejemplos para que sea más claro. Pero la idea es, si por ejemplo yo copio color y tengo algo que tiene una CDA que dice esta criatura es verde, esa CDA no la copia. ¿Sí?
Y no copia los indicadores de color también como para mantener el mismo. Bueno, vamos a ver algún ejemplo de efecto de copia. Es muy importante lo que decía Fede de las modificaciones se aplican en la capa número 1. ¿Sí? Yo tengo un bicho vainilla 2.2, lo copio con un Vizier of Many Faces. No, mentira, lo copio con el embalm de un Vizier of Many Faces. ¿Alguno me puede decir cuáles son las no hay caramelo, pero hagámoslo. Sí. ¿Alguno me puede decir cuáles son las características de este token? Sí. Sacar el guardo zombie blanco por 4. No es 4. No es otra. Muy bien. Muy bien. Hay caramelo. Crédito parcial. Crédito parcial. Crédito parcial. Crédito parcial. Muy bien. Ahora, si yo casteo un clon y con el clon copio este token, Y ahí sí hay caramelo. ahí sí hay caramelo. Señor, ¿cuáles son las...? La misma criatura blanca, chacal, guerrero, zombie, 2-2. No. 5 semanas. Exactamente. Te digo un crédito parcial ahí, ¿eh? Ahí vamos. Exactamente. Lo importante es, como todas las modificaciones se aplican en la capa número 1, cuando copia los efectos, cuando voy a copiar de vuelta este token, no copio el coste de envío. No hay. No hay, exactamente. Una cosa que hablaron mucho sobre efecto de copia en Brasil y hago eso a jugadores cuando me pregunto. Si va a copiar una carta, es como si la ponga en la máquina de Xerox. Se copia todo que está en la carta. No sé si tiene máquina de Xerox. Porque todo que está preso en la carta se copia. Sí, sí. Entonces, Exactamente. popular. Copiamos todos los valores, pero es una carta. Sí. Exactamente. Ajá. Sí, no copia, digamos. El ser un token no es algo que se copie, sino que es una... o sos token o sos carta. Obvio. Bien. Sí, exactamente. Entonces, lo que decíamos antes. ¿Sí? ¿Por qué lo copia? Porque lo aplicamos todo en capa 1. Si el color lo cambias en capa 5, el clon nunca hubiese visto que esa criatura era blanca. Nunca se hubiese enterado, hubiese visto el rojo. O sea, si el Vizier cuando entra dice, ok, en capa 5 te voy a cambiar el color a blanco, cuando yo juego el clon no ve eso que pasa en capa 5. Ve lo que pasó hasta la capa 1 y nada más. Y copia las características iniciales y lo que sea que haya pasado en la capa 1. Entonces es importante aplicar siempre capa 1 justamente para que los clones después puedan ver todo eso. Antes hablábamos de que no copiaba la CDA un efecto que decía mantiene o modifica una característica. ¿Cuál es un ejemplo de esto? Changeling, la famosa tortuga ninja mutante de la que estábamos hablando antes. ¿Sí? Este lo conocen, ¿sí? 2-2 vuela con Changeling, o sea que tiene todos los tipos de criatura. Si nosotros lo jugamos con el Sakashima y lo copiamos y decimos, ok, va a ser ninja además de sus otros tipos, ¿qué tenemos? Un efecto de copia que está modificando el subtipo de criatura. Entonces, no va a cambiar, ¿sí? No va a copiar el Changeling. Entonces, ¿en qué se va a convertir cuando haga el efecto de copia el Sakashima Student? Pablo. En un Shapeshifter Ninja 3-3, 1 por 2-2, que cuesta 3, es blanco y vuela. Ah, muy bien. Sí, es Shapeshifter. Es Shapeshifter, es ninja, no tiene Changeling. Por eso es que no tiene todos los tipos de criatura. ¿Se entiende? No tiene Changeling justamente porque como es un efecto de copia que modifica el subtipo... no hay manera. El subtipo de criatura no copia la CDA que define tipos de criatura. Es una excepción a la copia. Exactamente, no copia la CDA. Claro, un clon común obviamente va a copiar el Changeling. El Sakashima Student, como dice, es un clon, pero además es un ninja. La cuestión es, ¿por qué quiero que no copie la CDA? Porque yo quiero que sea ninja. Más allá que le daría todos los tipos. Yo quiero que sea un Shapeshifter ninja. Entonces, si yo le copio la CDA, ¿qué va a pasar? En capa 1 voy a hacer eso, lo voy a convertir en un Shapeshifter ninja.
Y cuando llega a capa 4, voy a tener una habilidad que me dice, tiene todos los tipos de criatura. Eso no sería lógico. Claro, yo estoy seteando el tipo al hacer ese efecto de copia. Le estoy diciendo, sos una copia, pero ninja. Otro ejemplo que quizás más fácil es el clon que dice, bueno, pero es un 7-7. Si yo clono un Tarmo, no me importa que haga un cementerio porque perdió esa seda. Ahí viene el clon y te seguís llevando caramelos. Sí, Se está va. bien. Esa pregunta La ya la diabetes arruinó. lo va a matar a este hombre. ¿Sí? Pero ¿se entiende cuál es la idea? Yo quiero que siga siendo ninja, entonces, si yo le mantuviese la CDA Changeling, cuando llego a capa 4, me lo convierte en todos los tipos de criatura y pierde parte de la gracia del efecto. Entonces, directamente no copio la CDA. Lo mismo pasa con The Void. Sí, dale. Viste que hay una carta que dice que es de todos los colores en el cuadro de texto. Sí. Un color. Sí. Yo lo clono con un efecto que dice que ese clon es de un determinado color. También Sí. valdría ese efecto. Correcto. Porque lo estoy seteando. Igual que ahora con el ejemplo vamos a ver que es una carta con The Void. The Void también es una CDA que dice que no tiene color. ¿Sí? Dale un media hora. Ahora tenemos de más por ahora. Entonces, tenemos The Void. Si lo copiamos con un visir embalmado que nos dice que es blanco, no vamos a copiar la habilidad de Void. ¿Sí? Entonces, ¿de qué color va a ser ese? Bien. ¿Y va a tener la habilidad de Void? Muy bien. Ya está. Ahí está el caramelo. Tac. Va a ser igual, blanco y sin habilidad de Void. Bueno, Ya está. Ya aprendieron todo. ya estamos afilados. El ejemplo que viene está arruinado, muchachos. A ver. Vení, ven. Tenemos un Tarmogoyf. Ah, pásalo. Mirá. ¡Ay, vino el Quicksilver Gargantúa! ¡Oh! No hay caramelo. No candy for you. No candy. Poneme el caramelo, ahora sacame el caramelo y dame las características del Tarmogoyf. ¿Tá? Ahora, pará, que esto mejora. Esto no está... No. Chicos, esto no estaba ensayado. Dale a la abuela, José. Dale a la abuela. A ver. Igual Entonces, esperen. Hay otro. ¿Qué querés, Julio? ¿Qué vas a trolear? ¿Querés contestar? Ahora la que viene ahora no la vas a contestar vos, pues ya la sabés. Pará. Ahora, llegamos a este punto. Si no lo vamos a volver a Te estás explicar. tapando No, la carta importante. no copiamos la CDA, entonces estas son las características de nuestro Tarmogoyf. Si yo juego un Muraganda. Petroglyphs. Muraganda. ¿Alguien me puede decir cuáles van a Estás ser las tapando- características de Sacá la mano. este objeto? ¿Y el ¿Por qué? Tarmogoyf? ¿Cuánto es el Tarmogoyf? ¿Cuánto es el Tarmogoyf? No hay ni cementerio. Muy bien. ¿Y el clon? Perfecto. Caramelo para todo el mundo. ¿Se entiende por qué? Porque al haberle sacado la CDA, no tiene habilidades y la Muraganda lo empieza a afectar. ¿Podemos? El del medio, el que copia, tiene ese media ability, ¿no? O sea, puede no ser un 7-7. No, No, dice. siempre es un 7-7. Sí. Dice. Pero es un un 7-7. clon, salvo que sigue siendo 7-7. Wiki. 9-9. Muy bien. Hay algo, digamos, una especie de asterisco con esto, que son los efectos que dicen que creamos una ficha que es una copia de un objeto. Conocido por el dios escarabajo, que ahora está muy de moda en estándar. Esto, ¿qué hace? Exilia todo, calculo que todos lo conocen, pero por la duda, pagamos 4 maná, exiliamos una criatura en un cementerio y ponemos una ficha que es una copia de esa criatura, salvo que es 4/4, zombie negra. Todo esto, ¿en qué capa va a aplicar? 1. No. Esto va a aplicar en capa 0. Porque lo que está haciendo es definiendo las características iniciales de ese token. Entra dentro de regla 706 porque, digamos, está creando una copia, pero dentro del sistema de capas va a la capa 0 porque lo que está diciendo es las características iniciales de esta ficha que yo pongo en juego es ser una copia de este bicho con 4/4 negro zombie. Obviamente 4/4 negro zombie, esa modificación la vamos a aplicar también ahí, en capa 0. Pero es capa 0, no es capa 1.
obviamente al ser parte de las características iniciales, cualquier clon las va a ver. ¿Y cuál es la interacción que se da mucho hoy en día en estándar? Yo, con eso, exilio el visier de many faces. ¿Por qué es que, no sé, si yo exilio un visier of many faces y el visier entra como una copia del visier? Ya tenés una mano levantada. Hay una mano levantada. Antes de que ¿Qué va a termine, pasar? Antes de que termine la pregunta. En capa 0, porque si ponías un clon copiando 4-4 por el bicho ese, si tuvieras capa 1, copiaría el original. No, porque igual el clon ve los efectos de copia. El clon copia lo que hay en capa 0 y en capa 1, o sea que... No, él está preguntando. Copia lo que siempre es una capa. Y los efectos de copia. Si el clon 4-4 quitara en capa 1, cuando el clon vería al bicho, vería el original, no vería el 4-4. No, porque yo lo que hago es, yo ahí tendría, supongamos, vimos antes otro, que era cuando yo creo, no sé, copio un Tarmogoyf, ponele con un Quicksilver Gargantúa que lo hace 7-7, y después juego un clon copiando eso. No voy a tener un Quicksilver Gargantúa, lo que voy a tener es un Tarmogoyf 7-7. ¿Por qué? Porque el clon va a tratar de copiar lo que vea en capa 1. Yo voy a tener dos efectos ahí, uno del Quicksilver y uno del clon. Los dos son efectos de copia. ¿Qué voy a hacer? Los voy a aplicar en orden de llegada, de alguna manera. Primero jugué el Quicksilver, copio el Tarmo, y después voy a aplicar el efecto de copia del clon, que ya va a ver el Tarmogoyf copiado. Cuando vea el otro objeto que pretendía copiar, va a decir, ah, pero hace un rato eras un Quicksilver, pero ahora sos un Tarmogoyf, copio el Tarmogoyf. Entonces los clones siempre copian lo que está impreso en la carta, a menos que ya sea una copia. Claro. menos que ya esté modificado. Los clones Exactamente. ven capa 0 y lo que pasó antes que ellos en capa 1, de alguna manera. No ven lo que pasa en capa 2 en adelante. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo con un dios escarabajo exilio un clon, siempre voy a poder copiar lo que yo quiera con el clon y va a ser una copia, digamos, directa de esa carta sin las modificaciones. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer zombie 4-4 y negro en capa 0 y después en la capa 1 lo voy a convertir en la copia de lo que sea que yo esté copiando, un oso 2-2. Entonces siempre va a ser un oso 2-2 sin todas esas modificaciones del efecto del dios escarabajo. ¿Queda claro? Bien. Ahora vamos a volver a ver efectos que aplican en más de una capa. ¿Se acuerdan que ayer habíamos visto el ejemplo de las Jumbling Bends y habíamos dicho, ok, efectos que aplican en más de una capa son divididos según su parte en qué capa aplican? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, vamos a eso, seguimos un poquito más y a eso le vamos a agregar una sola cosa. Si el efecto ya comenzó a aplicarse, un principio, si el efecto ya comenzó a aplicarse, continuará aplicándose en las demás capas. Tengan eso presente. Incluso si la habilidad que genera el efecto es removida. ¿Estamos? Bien, ese principio nos va a dejar explicar un ejemplo que vieron 1.000.000 de veces y a lo largo de 1.000.000 de ejemplos de capas y conferencias de capas, razón por la cual no le vamos a explicar este ejemplo. Seguimos. No hay caramelo. No hay caramelo. No vamos a explicar doble palescencia. Si alguien lo quiere saber, viene, lo buscan pregunta después. y lo hablamos, no hay problema. Sí. Ahora vamos a explicar uno un poquito más complejo. Más lindo, no seas malo. Más lindo, más lindo. es más complejo. Más lindo. No les mientas a los pibes. Tenemos un Wayward Angel. 6 manás, 4-4, vuela, no se gira cuando ataca y tiene Threshold. Con Threshold gana +3/+3, es negro, arrolla y tiene una disparada que dice at the beginning of your upkeep, sacrifice a creature. ¿Estamos todos de acuerdo? Ok, eso lo gana con Threshold. Si después, Vamos a dividirlos. bueno, hacemos lo que habíamos hecho con la Jumbling Bends, dividimos el Threshold por cada capa en la que aplicaría. Es negro, arrolla y gana la habilidad disparada, gana +3/+3. Si después de esto jugamos una humildad, ¿me siguen todos? De antes. Antes de la mitad. ¿Qué? ¿O no? No. Uy. No. Ah, sí, está desde antes porque Times. Mentira. Entonces, tenemos una humildad y después jugamos el Wayward Angel, nos equivocamos en ese orden. O sea, inviertan esto. el orden de llegadas, digamos. Este va a quedar acá para que quede centrado y lo podamos ver, el ejemplo. Pero acuérdense, primero jugamos humildad, o sea, o nuestro oponente tiene humildad en juego y nosotros jugamos Wayward Angel. Obviamente, ¿qué es lo que nos vamos a preguntar?
¿Cuáles son las características del Wayward Angel? Pará, ¿cuáles son las características de Wayward Angel si tengo threshold? Esa es la pregunta. Y acá tienen que tener en cuenta algo que habíamos dicho ayer. ¿Cómo ganan su orden de llegada de los efectos? Estos, como son permanentes, cuando resuelven. Es decir, el orden de llegada del Humility es anterior al del Wayward Angel, incluso si gana threshold después. ¿Se entiende? Ok. Entonces, Deja de ponerte adelante. Guarda. Está complicado. Capa 5. capa 5, el efecto de threshold la quiere hacer negra. Si el efecto de threshold empieza a aplicar en capa 5, habíamos dicho recién que va a aplicar entero. En capa número 5 se hace negro. Vamos a la capa número 6. Capa número 6 tenemos dos efectos. Pierde todas las habilidades y quiere ganar arrollar y una habilidad disparada. ¿No hay pregunta caramelo acá? Creo que no. Debería. Bueno, no importa. No, pues la idea es acá es explicar el... Claro. En realidad, como el timestamp original que teníamos de este escenario es primero jugamos humildad y después jugamos Wayward Angel, en la capa número 6 vamos a aplicar primero pierde todas las habilidades y después gana arrollar y gana la habilidad disparada. Primero borramos todo, después gana las otras dos Acá, habilidades. a ver si... Pará, pregunta. Dale. Sí. ¿Por qué al momento de chequear, al clavar todas las habilidades, no pierde threshold? Ahí es donde vamos. La idea es, vimos antes el ejemplo de Humility con Lord of Atlantis, donde Lord of Atlantis le quería dar cruzar islas a todos los demás. Y habíamos dicho, si aplicamos primero humildad, cuando vamos a ver el otro efecto, ya no existe. ¿Sí? Primero, le sacamos la habilidad al Lord of Atlantis, por ende, cuando damos un paso más y queremos aplicar el otro efecto, ese efecto ya no existe, por ende, ningún Merfolk gana cruzar islas. Acá tenemos la excepción que decíamos antes, que es, si un efecto ya empezó a aplicar en una capa anterior, igual lo seguimos aplicando. Entonces, en la capa 6, Humility va a eliminar la habilidad de Threshold. Claro. Pero como Threshold empezó a aplicar en capa 5, al modificar el color, va a seguir aplicando en la capa 6, dándole las habilidades, y de hecho va a seguir aplicando en capa 7 al modificar la fuerza y resistencia. Sí. Este mismo ejemplo, terminamos de aplicar las capas. La próxima vez que alguien recibe prioridad, exilia al cementerio. ¿Pierde las habilidades del threshold? Claro, porque hacemos lo mismo igual que ayer. Le pegamos las 7 manos de pintura una por una y volvemos a analizar a ver qué pasa. Y ahí, digamos, Threshold lo que va es, no va a decir nada al respecto, va a perder las habilidades y Threshold no va a tener nada que opinar al respecto. Lo divertido es que si vuelve a haber 7 cartas en el cementerio, va a volver a ganar todas estas características. Porque sigue teniendo el timestamp relativo. Threshold posterior. tiene el timestamp del momento en que el Wayward Angel entró al campo de batalla. No se resetea cada vez que gana o pierde Threshold. Fede. Sí. 5, el threshold dispara, el threshold Se activa, se se transforma, y después en capa 6 pierde el threshold. Claro. Entonces, al exiliarse el cementerio, No, pero la cuestión es, el cementerio nunca lo vamos a exiliar en el medio de estar aplicando las capas. Si yo termino de armar todo el ángel y después en algún momento exilio el cementerio, voy a volver y voy a empezar. Ok, ¿qué pasa? Capa 1 nada, 2, 3 nada, capa 4 nada, capa 5. ¿Lo voy a querer hacer negra? Y me va a decir no, porque la habilidad de Threshold ya no está chequeando. Digamos, cuando chequea dicen yo no tengo nada que hacer acá. Ok, capa 6 pierde las habilidades. Capa 7 es 1-1 y se acabó. Nunca va a pasarte que pierda Threshold en medio del sistema de capas. Eso básicamente con 3 cosas. Si tengo una de 3, puedo hacer o una F4-4 con peligroso o una 1-1. Claro, y la cuestión es... Claro, en realidad siempre este bicho pierde threshold. Claro. O sea, la premisa es, siempre pierde threshold. A veces threshold le empieza a aplicar antes. ¿Se entiende? Es raro. Eso es lo que pasa. Fede. Si el templating fuera que en lugar de tener una gran habilidad de umbral, tuviera 3, que cada una le sentía una de las características, Si tuviese... aplicaría solo la negra. Claro, Absolutamente. si tuviese 3 habilidades, aplicaría solo la Había un negra, caso- porque en la... Había un caso rateado con un encantamiento, ¿te acordás? Sí, Dragon's Crusade, pero no lo tenemos. Digamos, si fuesen, en vez de decir Threshold es negro, tiene +3/+3 y gana arrollar, sino que fuese una habilidad que dice que es negro, una habilidad que dice que tiene +3/+3 y una habilidad que dice que gana arrollar, volvemos digamos,
En capa 5 hay una habilidad que dice es negro, en capa 6 va a perder todas las habilidades y ya después no va a ganar a arrollar y tampoco le va a dar +3/+3 en capa 7, porque ahí son habilidades disparadas. Acá la gracia es que al ser una única habilidad que ya empezó a aplicar, lo sigo aplicando. Y dame un segundo, y hay una vuelta más de tuerca con esto. Si yo digo que como ya empecé a aplicar, voy a seguir aplicando, tengo la respuesta tuya, que es, ¿por qué no hay dependencia? Porque aplicarla primero no va a hacer que deje de aplicar, justamente por esta excepción. Normalmente, el Lord of Atlantis, si yo aplico primero, el otro deja de existir. Acá, si yo aplico primero humildad, la habilidad en sí deja de existir, pero el efecto continuo sigue aplicando. Entonces no existe dependencia. Entonces, entre la habilidad de Threshold y la habilidad de Humility, siempre lo que voy a hacer, asumiendo obviamente que Threshold está y que tengo 7 cartas de cementerio, va a aplicar por timestamp, porque no hay dependencia entre ellas por esta cuestión que ya empecé a aplicar, voy a seguir aplicando, no me importa si aplico primero Humility o no aplico primero Humility. Sí. A riesgo de que el ejemplo esté más adelante. No, es el último. Este es el último. Leí hace poco un aspecto que estaba Humility en juego y un Magus of the Moon. Ok. Como el efecto del Magus of the Moon afecta al tipo y está antes de humildad, por más que el Magus of the Moon deja de tener una habilidad y 1/1/1, las lo básicas son constantes. Correcto. Absolutamente. Pero eso porque empieza a aplicar en una capa anterior. Claro. Claro, Claro. porque en el sistema de capas, como vimos ayer, vamos siempre de arriba para abajo y nunca volvemos para atrás. Entonces, aunque pierda la habilidad en capa 6, en capa 4 ya le pegué la pintada a todas las tierras. Vamos a quedar sin caramelo. Bueno, pará, sigamos avanzando porque no, nos trabamos en las 6. Entonces, vamos por orden de llegada, que habíamos dicho. Entonces, primero perdió y después el ángel ganó arrollar y la habilidad de, al principio del mantenimiento, sacrificar una criatura. Sí. Vamos a la capa número 7. Tenemos que en la capa número 7B aplicamos el efecto de la humildad que dice, este bicho es 1/1. ¿Se transforma? No. Bueno, este bicho es 1/1. Y en la capa 7C sigue aplicando el efecto que habíamos aplicado en las 5 de Threshold y dice, y además gana +3/+3. O sea, al final vuelve a ser 4/4. Tenemos una humildad y un bicho 4/4. Entonces, el resultado final... Tenemos un ángel 4/4 con una disparada que igual tenemos que sacrificarlo al final del turno. Tenemos muchos más bichos, muchos más bichos tenemos. Bien. Bueno, muchachos, preguntas, dudas. Muchas gracias por prestar atención, muchas gracias por participar.